¿Qué tal? Bienvenidos a este video de lengua materna, español 3. Tema, artículo de opinión. Énfasis, comprensión lectora del artículo de opinión. Mi nombre es Omar Díaz Morgan. El artículo de opinión y la comprensión lectora. Un estudiante, mujer u hombre, que no posee una adecuada capacidad de comprender lo que lee, no tendrá un buen aprovechamiento académico. Es prácticamente imposible. Por ello, la necesidad de que refuerces tu comprensión lectora. Nunca es demasiado tarde para hacerlo. Ánimo. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. En este video, enfatizaré la comprensión lectora por medio de la lectura comentada de un artículo de opinión. Esa lectura procuraré que sea breve. Pon atención. Este es el primer requisito para tener éxito. Sin embargo, antes de comenzar con la lectura y comentario del texto, veamos rápidamente algunos aspectos de la comprensión lectora. Por lo general, en la escuela aprendemos sobre ella, pero solo en su nivel más básico, el nivel literal o de extracción. Este primer nivel literal o de extracción se limita a lo planteado en el texto explícitamente. Ideas principales, secundarias, orden cronológico de los eventos o de las acciones contar. Si hablamos, por ejemplo, de un texto literario, personajes principales, secundarios, temas, el orden cronológico de las acciones, etc. En este nivel, reconstruimos de lo que trata el texto. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Etc. Es un nivel muy importante, no lo podemos negar. Pero para una mejor comprensión lectora, no podemos quedarnos en él. Debemos ir más allá. ¿Es el nivel de extracción o nivel literal? El segundo nivel es el inferencial o también llamado de asociación y se cumple cuando podemos sacar deducciones a partir de lo leído. Y llegamos a dicha conjetura, hipótesis o deducción gracias a que establecemos asociaciones de lo que el texto plantea con cosas, conceptos o eventos que no son mencionados en él, pero a los que llegamos por nuestra experiencia de vida y conocimiento. Este nivel es esencial para una comprensión plena del texto. Solo podemos entender completamente un texto cuando lo que leemos lo relacionamos con otras cosas que no aparecen en él. Me recuerda aquello, tengo una experiencia de tal cosa, vi una película, un concierto, música, lo que sea. El tercer y último nivel es el crítico de valoración. En él elaboraremos un juicio del texto leído. ¿Estamos de acuerdo con lo que en él se plantea? ¿Qué pensamos acerca de la tesis? ¿Qué nos pareció la historia? ¿Nos convence? ¿Cuál es mi opinión del tema? ¿Qué propongo yo sobre el asunto? Nosotros nos erigimos en este nivel como si fuéramos unos jueces y quien estuviera siendo sometido a un juicio de valor fuera el texto. Todo el tiempo elaboramos juicios de valor. Nunca dejamos de hacerlo. Es importante considerar, pues, que tenemos ya esa capacidad crítica. Aunque breve, esta exposición de los niveles de comprensión lectora tiene como propósito contextualizar el análisis del siguiente artículo, el cual puedes ver tú en esta pantalla. El aburrimiento, fenómeno social en los jóvenes del siglo XXI. Su autor es Emilio García Sánchez y originalmente fue publicado en el 2012. En los últimos años ha aumentado de modo preocupante el número de jóvenes que padecen de aburrimiento, perturbación considerada como una de las más espantosas por las que un joven puede atravesar. Si les pasáramos a Woody Allen y Almodóvar datos sobre el fenómeno social del aburrimiento juvenil, reaccionarían con provocación haciéndonos unas de sus compulsivas películas. Aproximadamente desde hace 2 décadas ha aumentado de modo preocupante el número de jóvenes que padecen de aburrimiento, perturbación considerada como una de las más espantosas por las que un joven puede atravesar justo en el momento de su vida en el que su corazón y su cabeza circulan a más velocidad
que el acelerador de partículas suizo. Es un hecho constatable por numerosas familias y otras instituciones que una parte no pequeña de nuestros jóvenes postmodernos se aburren y huyen como locos de ese espacio que lo reconocen como una desesperación encubierta indeseable. Aburrirse es inaguantable y más en un joven que naturalmente demanda divertirse de modo intenso y constante. Además, estudios psicológicos y sociológicos advierten con fiabilidad alta que un joven aburrido, con respecto a uno no aburrido, se expone con mayor riesgo a desembocar en conductas adictivas nocivas como el consumo de alcohol y estupefacientes, y o en otras adicciones menos confesadas como el sexo, el juego, el shopping compulsivo, adicciones de internautas, chats, 20, juegos en red, etc. Desgraciadamente, algunos jóvenes que intentan erróneamente escapar de su tedio a través de estos canales están generando serios problemas familiares y sociales. Si en una sociedad el conjunto de sus jóvenes se aburre, es porque les aburre la misma sociedad que los acoge y agita. Algo grave pasa en esa sociedad y huele a fracaso institucional porque no se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a las apasionantes inquietudes que afloran en esta etapa crucial de la vida y que requieren encauzamientos bien estudiados. Si se multiplica el número de jóvenes aburridos o quemados vitalmente, que es lo mismo, urge investigar y elaborar un análisis crítico que vaya a las causas de este problema social. Numerosos estudios diagnósticos y de sintomatología hablan de causa-efecto. Los jóvenes, cuando se aburren, buscan más botellas y se emborrachan, se drogan más, consumen y navegan más. Huyen a espacios artificiales, psicodélicos y digitales, donde combaten el aburrimiento a través de un hiperentretenimiento que les descontrola y les narcotiza la atención. Pero al margen de los síntomas y yendo más a la raíz, ¿cómo se ha podido llegar a esta situación de fragilidad social en el sector juvenil a la que no deberíamos acostumbrarnos? ¿Qué no se ha hecho y qué se ha hecho a lo largo de todo el proceso educativo, familiar, escolar, para que el producto final sea un joven aburrido al borde de un ataque de nervios? A grandes rasgos, propongo la siguiente reflexión. En primer lugar, lo que se observa es que muchos de nuestros jóvenes crecen desde infantes dirigidos por un programa asfixiante y trepidante de tareas y actividades que les corta las alas de su iniciativa y creatividad personales. Se les sobrecarga de recursos técnicos exteriores y múltiples para hacerlos competitivos en el mercado laboral. 2 y hasta 3 idiomas, artes marciales, fútbol, tenis, academias de música y ballet, ofimática y cibernética, etc. Al mismo tiempo, desde temprana edad, y en un entorno familiar presionado por un ambiente social de ocio y consumo, se les instruye en la cultura de lo lúdico, facilitándoles el acceso al gran supermercado de la diversión: televisión, videojuegos, PlayStation, MP3, iPad, iPhone, móviles, Internet, redes sociales, portaventura, etc. Lógicamente, para esta amplia adquisición de productos hace falta mucha pasta, y no es raro que algunos estudios identifiquen el aburrimiento como una enfermedad de los nuevos ricos. Los niños ricos e ilustrados son los primeros en aburrirse. En cualquier caso, nuestros niños viajan hacia la adolescencia y juventud con el sobrepeso de una mochila exterior bien equipada y repleta, pero con la mochila interior estrictamente vacía. Se ha invertido mucho en el hardware y muy poco en software, sintetizándose jóvenes expertos en nuevas tecnologías y en juegos, pero inexpertos en desarrollar capacidades interiores. A lo largo de este proceso, quizás sin ser conscientes del alcance de las consecuencias, se les ha proporcionado las bases para que hipertrofien su hombre exterior y atrofien el interior, siendo reemplazada la intimidad por lo que se conoce como extimidad. He aquí el joven aburrido, un joven sin interioridad, programado para vivir constantemente con un afán inmoderado de novedades que hace que su mente deambule habitualmente en la dispersión y se desquicie ante el horror vacui, horror a quedarse en blanco y sin nada que hacer.
Por eso huyen y, como decía Kierkegaard, aterrizan en una profundidad superficial o en un hartazgo hambriento. Solución valiente y ardua sería promover la cultura de la interioridad, disminuir el nivel de ruidos y de interferencias que haga posible a un joven sustraerse para estar a solas. Estando a solas, se puede ser consciente y asumir las riendas de la vida personal. En el recogimiento interior puede un joven encontrar el clímax idóneo para hacer lo más humano y apasionante que se le puede ocurrir: pensar, contemplar y leer. Lo dice lúcidamente la filósofa alemana Hannah Arendt. Cuando se deja de pensar, un hombre es sustituible por cualquier otro o por cualquier cosa. En definitiva, solo el hombre interior que piensa, contempla y lee puede poseerse y por tanto darse al otro, tomarlo en serio, es decir, dialogar. Se conocen muchos jóvenes que con estas instrucciones logran escapar del aburrimiento, porque viajan hacia adentro y desde la atalaya interior cultivan y excitan la función creadora de su potente inteligencia, que les hace más libres y perfectos para darse a los demás y divertirse con ellos. Ahora haré una relectura breve, pero aplicando los 3 niveles de la comprensión lectora en este artículo de opinión excelente. Vamos a analizar el texto desde su título: el aburrimiento, fenómeno social en los jóvenes del siglo XXI. Es común para los adultos encontrar muchas veces en los adolescentes expresiones de este tipo: que ya están aburridos, que todo les aburre, que están cansados, que están hartos. Y esto es algo que va a desarrollar precisamente el texto a lo largo de él. Después el texto continúa en su primer párrafo. Si les pasáramos a Woody Allen y Almodóvar datos sobre el fenómeno social de aburrimiento juvenil, reaccionarían con provocación haciéndonos unas de sus compulsivas películas. Quizás si uno no conoce estos 2 nombres, no puede saber que está hablando de qué personajes. Sin embargo, cuando menciona películas, seguramente podríamos intuir que ellos se dedican al mundo de la cinematografía. Efectivamente, Woody Allen es un director de cine norteamericano, estadounidense, y Almodóvar es español. Una de las cosas por las que sus películas se caracterizan es por presentar relaciones entre personas que suelen ser muy conflictivas. Es común encontrar en este tipo de cine, de estos 2 directores, personajes atormentados, personajes con grandes conflictos internos. ¿Qué nivel de comprensión lectora estoy aplicando? Estoy aplicando el segundo nivel de la comprensión lectora, el inferencial o de asociación, en el cual mi conocimiento sobre el cine me permite establecer ese vínculo que existe y que está ahí explícito. Es explícito, pero no llegaría yo al nivel inferencial de no haber visto las películas. Me quedaría solamente con un dato en el plano o en el nivel solamente de extracción, en el nivel literal, pero no me diría nada. Continuando en este mismo párrafo. Aproximadamente desde hace 2 décadas han aumentado de modo preocupante el número de jóvenes que padecen de aburrimiento, perturbación considerada como una de las más espantosas por las que un joven puede atravesar justo en el momento de su vida en el que su corazón y su cabeza circulan a más velocidad que el acelerador de partículas suizos. Efectivamente, cuando se está en la adolescencia, es un bullir de las hormonas. Hay una revolución que se está gestando incluso a nivel neuronal. Esto hace que el adolescente sea por naturaleza impaciente, impulsivo.
Además de que la parte frontal del cerebro donde se aloja el sentido de la responsabilidad que lleva a la mesura no se ha terminado de madurar. Continuando en el segundo párrafo, nos está diciendo que precisamente muchas familias, muchas instituciones como la escuela misma, puede darse cuenta de este fenómeno en estos jóvenes de estos tiempos. Los señala como jóvenes postmodernos. Huyen como locos de ese estado de aburrimiento. Para ellos esto es inaguantable. El texto continúa mencionando en este segundo párrafo que cuando un joven se encuentra en esa situación, tiene mayor propensión a consumir alcohol, a consumir drogas, al sexo, al juego, a las compras de manera compulsiva, a hacerse adicto a las redes sociales, a los videojuegos, porque creen, y el texto lo menciona, que eso es de una manera equivocada, porque creen que de esa manera van a escapar de los problemas que ellos tienen, de ese tedio que genera un problema. Todo esto puede llega a desencadenar problemas familiares y sociales. En el siguiente párrafo, el autor del texto señala que si eso se da en la juventud, es precisamente porque la sociedad no tiene algo atractivo que ofrecerles. Sobre todo, los jóvenes se dedican a hacer ese tipo de acciones que los dañan a sí mismos precisamente por un motivo que, como dice al final de este párrafo, propone él en la siguiente reflexión. En este párrafo, central para el texto, menciona que si la culpa es de la sociedad, se debe a que lo sobrecargamos a los jóvenes de un sinfín de actividades que los doten de recursos técnicos exteriores y múltiples para hacerlos competitivos en el mercado laboral. Es decir, hay que mandar al chico a que aprenda 2, 3 idiomas, que inglés, francés, alemán, ahora chino, artes marciales, deportes, tenis, lo cual no está mal, porque el deporte es una actividad necesaria, aprender idiomas es una actividad también muy enriquecedora, el arte, la música, el ballet, la informática, etcétera. El problema es que no se dosifica y que se sobrecarga al estudiante. Se sobrecarga muchas veces desde la misma escuela. ¿Sí? El texto es severo en ese sentido. Hace señalamientos muy puntuales. Y dice que eso se da desde que los chicos son muy pequeños. Hay un entorno familiar que está presionando, pero esa presión los lleva hacia la sociedad de consumo, donde todo es diversión. Es un gran escaparate, una gran puerta en las que ellos se evaden. Televisión, videojuegos, todo este número infinito prácticamente de dispositivos móviles, de redes sociales, de internet, un universo digital donde se está formando una base para que el adolescente se evada. Tenemos por un lado, dijo primero, esa presión por hacerlos más competitivos para el momento en el que lleguen a ser parte del mercado laboral. Y por otro tenemos una serie de atracciones digitales que enervan su mente. Aquí podríamos hacer una crítica constructiva a que podríamos empatar precisamente y llegar a un justo medio en el que el adolescente no fuera sobrecargado de actividades donde no solamente quisiéramos hacerlo competente para su etapa adulta en el mercado laboral, sino también para que pueda él encontrar algo
que le dé una satisfacción y que lo llene también, que lo instruya. No hablamos necesariamente de cuestiones que sean como estos enervantes digitales, sino actividades que puedan nutrir su cuerpo, su mente, su sensibilidad. En ese exceso de ofertas digitales que plantea el texto, como él lo llama, gran supermercado de la diversión, dice que solamente acceden a él quienes, las personas que tienen dinero. Por el español del autor lo menciona como pasta. Nosotros podríamos decir en el español coloquial de México, tienen mucho varo, mucho dinero. Por eso menciona que ese aburrimiento es algo propio de gente acomodada, de gente adinerada. Aquí cabría presentar, por ejemplo, yo como lector, una objeción. En mi experiencia como docente en escuelas públicas y privadas, podría decir que ese aburrimiento lo encuentro en gente, en jóvenes que pueden tener dinero y quienes no poseen gran cantidad, en ricos y en pobres. Ese aburrimiento está ahí presente. Para mí va más allá, va hacia una sociedad de consumo y podría decirlo, ¿por qué no? Un vacío existencial. Aquí, en todo esto que estoy comentando, aplico no solamente el segundo nivel de la comprensión lectora, el inferencial, sino también el tercer nivel, el nivel crítico o de valoración. Y en el siguiente párrafo es precisamente esa existencia vacía la que él denomina como una mochila interior estrictamente vacía. Lo podemos encontrar aquí en el segundo renglón. Es decir, el adolescente puede estar muy capacitado o estarse capacitando en deportes, en artes, en idiomas, en cuestiones académicas, tener dispositivos, tener todo aquello que la sociedad de consumo provee, pero que se limita a una cuestión exterior. El interior está vacío. Por eso él dice, se ha invertido mucho en el hardware y muy poco en el software. Se produce de esta manera jóvenes que son muy diestros en manejar las tecnologías, recordemos que son nativos digitales, pero que no pueden desarrollar en la mayoría de las ocasiones capacidades interiores, algo que tiene que ver con esa sensibilidad, de tal manera que terminan que evadiéndose. De esta manera, hay un exceso del hombre exterior, todo se enfoca hacia él, pero de las cuestiones internas se niega. Y surge, aquí es precisamente algo que debemos señalar, un concepto conocido como extimidad. Es decir, aquello que siendo íntimo, pero no necesariamente sensible, exponemos a los demás. Es como si nuestra parte interna la expusiéramos, la desdobláramos hacia fuera. Aquí lo podemos comentar y relacionar con las redes sociales, valga la redundancia. Por ejemplo, es común que en ellas un joven cuestiones que son o que antes eran muy íntimas, ahora las exponga a la vista de todo, que piensa, que come, que hace, algo que tiene que ver con su vida cotidiana y que antes solamente muy pocas personas podían conocerlas, ahora en este mundo digitalizado son expuestas a la vista de todos. Quiero releer esta parte que dice, he aquí el joven aburrido, un joven sin interioridad, programado para vivir constantemente con un afán inmoderado de novedades que hace que su mente deambule habitualmente en la dispersión
y se desquicia ante el horror, horror a quedarse en blanco y sin nada que hacer. ¿Cuántos retos realmente sin sentido, peligrosos para la integridad física o emocional de los propios adolescentes no vemos muchas veces? Jóvenes que terminan hospitalizados o incluso que pierden la vida precisamente por este tipo de retos. Estamos ante un vacío existencial, ante algo que nos lleva realmente a poner toda nuestra atención en este problema. Y si estábamos hablando de la interioridad expuesta, hay muchas cosas ahora que se manejan, que tienen que ver precisamente con cuestiones de índole sexual. Todo esto, continúa diciendo el texto y yo comentándolo, lo relaciona con un filósofo europeo, Kierkegaard, que precisamente habla de esa profundidad superficial o un hartazgo hambriento. Es decir, ese filósofo existencialista habla precisamente de esa vacuidad, de ese vacío. Y es un vacío ahora de nuestro tiempo. Y para concluir, en el último párrafo, el autor plantea lo siguiente. La sociedad debería de motivar al joven a desarrollar su interioridad. La sociedad debería promover esa cultura de interioridad. Dejar muchas veces esas cosas externas que hacen que nuestra mente se enerve, que la mente de los jóvenes se distorsione, para que puedan estar consigo mismos en esta sociedad de hipercomunicación, en esta sociedad en la que tenemos tantos elementos que nos distraen, tantos dispositivos que llaman nuestra atención, no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para reflexionar, evadimos la reflexión, evadimos estar con nosotros a solas muchas veces, y lo más terrible es que evadimos pensar, contemplar, leer. Cita a una filósofa alemana, Hannah Arendt, cuando se deja de pensar, un hombre es sustituible por cualquier otro. ¿No se llama nuestra especie Homo sapiens? Tiene que ver precisamente con ese pensamiento, con esa reflexión, incluso más allá. Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa, el hombre que reflexiona sobre sus propios pensamientos. En esta sociedad hipercomunicada, cada vez más se pierde esa cualidad del ser humano. Entonces, vamos a ser sustituidos por cualquier otro, o el autor menciona, por cualquier cosa. ¿No se da esto en nuestra sociedad automatizada? Sigue diciendo, en definitiva, solo el hombre interior que piensa, contempla y lee puede poseerse y por tanto darse al otro, tomarlo en serio, es decir, dialogar. Si realmente somos sujetos conscientes de nuestra propia existencia, de nuestro propio pensamiento, estaremos en la posibilidad de dialogar, pero de una manera respetuosa, tomando realmente al otro individuo, como un ser tan válido como lo soy yo. Y concluye precisamente de que hay jóvenes, afortunadamente, que escapan del aburrimiento por medio de esa introspección, de ese viaje hacia adentro, que de una manera positiva los hace cultivarse, los hace crear, porque es en nosotros mismos donde podemos encontrar, cuando cultivamos esa parte interna, esa reflexión, ese pensamiento, esa cultura, podemos crear cosas nuevas, proyectamos nuestra inteligencia. No solamente somos meros repetidores de lo que otros han dicho o de lo que los medios de comunicación masiva señalan. Y es de esta manera que pueden esos jóvenes, que son esos jóvenes más libres,
perfectos, para ser y darse no solamente a ellos mismos, sino a los demás. Ojalá esta exposición sirva para que tú releas este texto, lo analices desde tu perspectiva como adolescente, en la medida de lo posible lo compartas con un adulto de tu familia y puedas intercambiar con ellos ideas. Recuerda, esta parte es fundamental para desarrollar la comprensión lectora. Espero que este ejemplo te sea de utilidad. Ahora te toca a ti aplicar en tus respectivas lecturas estos 3 niveles de comprensión lectora, que sin duda enriquecerán tu manera de acercarte a todo tipo de texto y, lo más importante, aprender de él. Hasta pronto.